Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca, porque con tu furor somos consumidos, y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación, según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos, y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos, conforme a los días que nos afligiste, y los años en que vimos mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová, nuestro Dios, sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Salmos capítulo 90. Bendito Señor, en esta mañana, al comenzar un nuevo mes, el último de este año, Señor, te damos gracias. No nos queda más condición que agradecer. Ha sido un año difícil, ha sido un año que no contábamos. Tal vez hace un año, cuando comenzó diciembre del año 2019, en muchos de nosotros había expectativa, en muchos de nosotros había cierta esperanza, aunque sabemos que nuestra esperanza es Cristo. Pero el mundo estaba esperanzado en que el 2020 iría a ser un año mejor, iría a ser un año de oportunidades, de sueños cumplidos, iría a ser un año donde todas las cosas que se había propuesto para este año se lograrían. Y Señor, vaya sorpresa, Señor Dios de la gloria, que llegó algo al mundo que no esperábamos, que no contábamos. Nadie contaba, ningún ser humano contaba que tendríamos que vivir el año que hemos vivido, este 2020. Difícil para todos. Yo creo que no hay un ser humano en esta tierra que haya quedado eximido de lo que nos ha correspondido vivir durante este año. Pero tu palabra dice, Señor Dios de la gloria, que nos enseñes a contar nuestros días, que finalmente nuestros días son como neblina, que, Señor, en los más robustos son 70 u 80 años, que son como la flor que ya pasó, que, Señor de la gloria, Padre amado, cada día, como diría Jesús, trae su propio mal. Y hemos vivido, Señor, este año, Señor, ya más de 300 días, Señor, en aflicciones, en preocupaciones,
en incertidumbre, en qué ocurrirá mañana, en qué ocurrirá este día. Día a día, Señor, tal vez, Señor, hemos venido a ti con esa expectativa. Tal vez unos hemos venido a llorar, tal vez otros hemos venido a quejarnos, tal vez otros hemos venido, Señor, de la gloria a pedir, o tal vez otros hemos venido, Señor, a decirte, Señor, que cambies la situación. Sea cual sea, Señor, la intención con la que en este año nos hayamos acercado a ti, Señor, hoy te pedimos que nos enseñes a contar nuestros días, de modo que traigamos a nuestros corazones sabiduría. Ayúdanos a vivir cada día sabiamente, cada día como si fuera el último de nuestras vidas, cada día como si fuera el día en que tú fueses a venir. Ayúdanos a contar nuestros días, a vivirlo, Señor Dios de la gloria, con intensidad. No importa, Señor Dios de la gloria, a veces las situaciones. Por cierto, hay situaciones que, Señor, a veces, Señor Dios de la gloria, nos llevan a pensar, Dios de los cielos, que todos los días no han sido buenos, que todos los días han sido, Señor, difíciles. Como bien diría el apóstol Pablo, en el día bueno cante alabanzas y en el día difícil reflexiona, reconsidera. Y Señor, ha habido días durante este año, yo creo que la mayoría de días de este año han sido para eso, para llevarnos a la reflexión, para llevarnos, Señor, a la meditación, para llevarnos, benditos señores de la gloria, a reconsiderar, Padre amado, nuestra propia vida y lo que, Señor Dios de la gloria, está por venir. Por eso, Señor, en esta mañana oramos porque nos enseñes a contar nuestros días. Queremos, Señor Dios de la gloria, vivirlo cada día sabiamente. Ayúdanos a contar nuestros días para que al corazón tengamos sabiduría, para que no derrochemos el tiempo, para que podamos vivir cada día intensamente, para que podamos agradarte, Señor, como tú pides que te agrademos cada día. Que cada día, Señor de la gloria, podamos hacer uso, Señor de la gloria, con toda libertad de las misericordias que tú nos das, porque tú dices que cada día, Señor, tus misericordias son nuevas, cada mañana. Y hoy, bendito Señor, son nuevas tus misericordias. Las misericordias del día de ayer ya no sirven de nada. Las misericordias del día de antier ya tampoco sirven. Cada día, Señor, tienes que renovar en nosotros tu misericordia, Padre amado, porque cada día es una nueva oportunidad, es un nuevo comienzo. Cada día, Señor, es una nueva perspectiva, es una nueva incertidumbre. Por eso Jesús dijo que cada día traía su propio mal, que basta cada día que lo vivamos intensamente, que no vivamos afanados que será mañana, porque realmente mañana no existe. Mañana todavía es incierto, no existe, no ha llegado, simplemente está en la mente de nosotros, los seres humanos, pero todavía no existe, ese día de mañana no existe. Todavía no existe el 2 de diciembre del año 2020, todavía no existe. Está en nuestras mentes, pero no existe, no es real todavía. El día de ayer ya se fue, ya pasó. Así que por más que intentemos, bendito Señor Dios de la gloria, arreglar el ayer, ya no se puede. Fue un día que ya se fue y que no volverá nunca jamás. Nunca jamás volverá a haber un 30 de noviembre del año 2020. Ya se fue, ya se esfumó, ya lo que fue fue. Lo único con lo que contamos es el día de hoy, el día de hoy. Y bendito Señor, ayúdanos a vivir este día, como bien dice el mismo salmista en el Salmo 90. Enséñanos a contar cada uno de nuestros días, cada uno de nuestros días, para que traigamos al corazón sabiduría. Señor Dios de la gloria, tal vez cuando comenzó este año había expectativa, había incertidumbre. ¿Qué ir a hacer? O tal vez hace un año. Tal vez hace un año, por estos mismos días, 1 de diciembre del 2019, tal vez había esperanza, había tal vez expectativa, qué iría a hacer en el 2020, tal vez muchos de nosotros teníamos sueños, teníamos planes, teníamos proyectos para este 2020 y Dios de la gloria se quedó solo en eso, en proyectos, porque el mundo dio un giro de 180 grados. Nadie esperaba, Señor, vivir este 2020 como nos ha correspondido vivirlo. Nadie ni lo sospechábamos siquiera, nadie, ningún mortal sospechaba lo que vendría durante este 2020. Sin embargo, bendito Señor de la gloria, hasta aquí nos ha sostenido. Es la única realidad, que hasta aquí, Señor, 1 de diciembre del año 2020, nos has guardado, nos has sostenido, Señor, nos has provisto, hemos estado guardados por ti, Señor de la gloria. Lo único que tenemos, es lo único que podemos, recordando el ayer, lo único que sabemos, bendito Señor, es que tú nos has cuidado, que tú nos has guardado, que tú nos has protegido, que tú has estado ahí, Señor, que aunque la economía, Señor, haya estado difícil,
pero no ha faltado el plato de comida en la mesa. Aunque, Señor de la gloria, la salud no haya estado del todo plena, Señor, pero hasta aquí, Señor, nos has sostenido, nos has guardado. Que aunque, Señor de la gloria, haya habido problemas familiares en el hogar, tal vez producto del estrés, tal vez producto de la presión, tal vez producto aún de la misma situación que nos ha correspondido vivir, la gente está inestable, la gente, bendito Señor de la gloria, está nerviosa, la gente, bendito Señor, está insegura, la gente, bendito Señor, está irritable. Y bendito Señor, tal vez producto de todo eso ha habido problemas en la familia, en los hogares, Padre amado, pero aún así, hasta aquí nos ha sostenido. Aún así, hasta aquí nos has guardado. Aún así, bendito Señor, hasta aquí hemos visto tu gloria. Hemos visto, Señor Dios de la gloria, que nos has cuidado, bendito Señor, que has tenido cuidado de este mundo. Hasta aquí, bendito Señor, has guardado nuestras vidas. Señor Padre amado, mira los que han partido, bendito Señor. Cuánta gente se ha ido a una eternidad, bendito Señor. Algunos, Padre amado, se fueron a tu presencia, pero otros, bendito Señor Dios de la gloria, tristemente, Padre amado, Señor de la gloria, murieron, Señor Dios de la gloria, aplazando esa bendita invitación que tú les hiciste durante toda la vida. Y Señor Dios de la gloria, fue demasiado tarde. Tal vez muchos de los que han muerto anoche, miraba un programa donde decían que hay un promedio de 170 muertos diarios. Algunos decían que no aseguraban que todos murieran por coronavirus, pues que era muy imposible pensar que todos esos 170 hubiesen muerto por coronavirus, que simplemente era una conjetura, pero que al promedio contaban como coronavirus 170 fallecidos diariamente. Y Señor Dios de la gloria, podríamos pensar cuántos de esos 170 diarios que mueren, sea por la causa que sea, verdaderamente van a la eternidad con Cristo, verdaderamente van a tu presencia. Yo creería que hay muy pocos. Yo creería que contados los podríamos contar, inclusive hasta con el dedo, con los dedos de una mano. Señor de la gloria. Por eso, Señor Dios de los cielos, pedimos que extiendas tu misericordia. Si hasta aquí nos has guardado, si hasta aquí nos has sostenido, si hasta aquí has permitido nuestra vida, si hasta aquí has permitido que hoy amanezcamos, que hayamos podido despertarnos, hayamos podido mover, que aunque haya problemas, que aunque haya luchas, que aunque haya dificultades propias de la vida, propias, Señor de la gloria, Padre amado, del mundo caído en el que, Señor, nos ha correspondido vivir, Padre amado Dios de la gloria, si aún así, bendito Señor, aún tenemos vida. Aún hay vida. Eclesiastés dijo, mientras haya vida, hay esperanza, porque ¿de qué sirve? Dijo, es mejor un león muerto que un perro vivo. ¿De qué sirve un león vivo? Un león muerto, no sirve de nada. Por eso el salmista, el Eclesiastés decía, es mejor un perro vivo que un león muerto. Y mientras haya vida, pues hay esperanza. Mientras haya vida, Señor de la gloria, puede que, Señor de la gloria, las situaciones puedan cambiar para mejorar. Pero cuando una persona ya se va, Señor, hasta ahí murieron todos los sueños. No solamente muere en la parte física, sino que ya prácticamente ya no hay nada más que hacer. Ya no hay nada más que hacer, solamente tiene al frente una eternidad que le espera. Bien sea con Cristo o bien sea sin Cristo, pero de ahí en adelante hay una eternidad que espera por aquel que ha dejado este cuerpo, Señor. Por eso, en esta mañana, Señor, si tú nos has dado la oportunidad de poder despertar a un nuevo día, a una nueva oportunidad, a un nuevo mes. Gracias, bendito Señor, Dios de la gloria. Y hoy pido que fortalezcas nuestras vidas, bendito Señor. No solamente de algunos pocos, sino fortalece, Señor, a esta humanidad. Fortalécenos, Padre amado, porque realmente, Señor, este año ha sido difícil para el mundo entero. Ha sido difícil, Señor, no ha valido el dinero, no ha valido la ciencia, no ha valido, bendito Señor, nada los logros del ser humano, no ha valido nada que el ser humano pueda tener, ni el dinero, ni la fama, ni el poder, ni el renombre, Señor, ni los bienes materiales que posee, ni los logros, ni los títulos, nada, bendito Señor, ha sido suficiente, no ha valido de nada, bendito Señor, Padre amado, los gobiernos todavía, bendito Señor, no han podido dar solución a las situaciones que estamos viviendo. Todavía es una incertidumbre, nadie tiene la respuesta, Señor de la gloria, a lo que se está viviendo. Ningún ser humano mortal, todavía por más poderoso, por más, Señor de la gloria, Padre amado, estudioso, por más científico, por más, Señor de la intelectual que sea, ninguno ha podido dar respuesta a lo que estamos viviendo. Qué tremendo eso. Como un enemigo invisible tiene, Señor, a esta humanidad, bendito Señor, hecha un caos.
Como un enemigo invisible, bendito Señor, ha hecho, Señor, que la perspectiva de vida de la humanidad haya cambiado. Pero nosotros que somos tu pueblo, Señor, sabemos dónde tenemos la esperanza. Sabemos, bendito Señor, que estos son males necesarios, porque Jesús dijo que vendrían pestes, que vendrían guerras, que vendrían terremotos, que vendrían rumores de guerras. Dijo, pero es necesario, dijo Jesús, por allá en el Sermón del Olivete, dijo, pero es necesario que todo esto acontezca, que todo esto acontezca. O sea, es decir, todo esto que estamos viviendo definitivamente es un mal necesario. Tiene que suceder, no se puede esconder. Nosotros quienes estudiamos tu palabra, bendito Señor, ya lo sabemos. Y eso, Señor, por eso no nos debe asustar, bendito Señor. Más bien, Padre amado, nos debe llevar a acercarnos a ti, a pedirte, Padre amado, que sigas extendiendo tu misericordia, que traigas fortaleza, Padre amado, Señor, a ese joven, que traigas fortaleza a ese niño. Ayer o en estos días pasados escuchaba, bendito Señor, Dios de la gloria, niños, Padre amado, de 8 años, Padre amado, de menos de 8 años, bendito Señor, dando testimonio del estrés, de la presión, de la depresión. Hay niños que están hablando de depresión. Un niño hablaba por la radio en una emisora y decía de eso. Decía, no, este año hemos estado deprimidos. Hasta yo me quedé pensando y dijo, un niño hablando de depresión. A veces somos egoístas como adultos y pensamos que somos los únicos que sufrimos. Pero sabes, los niños también. Los niños están viviendo un mundo, están viviendo en un año que ni siquiera ellos se imaginan, ni siquiera saben por qué les tocó ponerse un tapabocas, por qué ahora les toca estudiar desde el computador, por qué no se pudieron volver a reunir con sus compañeritos de estudio. ¿Qué pasó? Estarán preguntando los niños y los niños ni siquiera sospechan, ni saben, ni entienden a veces por qué están viviendo la situación que están viviendo. Y tal vez eso ha generado en los niños, ha generado ese estrés, ha generado, Señor, esa depresión de la cual hablaba ese niño de apenas como 6 años, 7 años tenía este niño que hablaba por la radio, decía, no, he sufrido de depresión. Y yo, ¿depresión? Pues claro, todas estas situaciones ha hecho que el mundo entero haya cambiado, que todas las personas, niños, jóvenes, adultos, ancianos, gente apoderada, gente, Señor, noble, gente, Señor, Padre amado, del común. Todos los seres humanos hemos, Señor Dios de la gloria, sufrido un choque durante este año, bendito Señor, porque es algo que no nos lo esperábamos, que no nos esperábamos, Señor, que este año que nos ha correspondido vivir. Pero, Señor Dios de la gloria, también, Señor, nosotros tenemos la esperanza de Dios de la gloria, de que tú tienes todo bajo control. Esa es nuestra esperanza, de que sabemos, Señor Dios de la gloria, que Señor Dios de los cielos, nuestros días, Padre amado, no están en manos de la ciencia, no están en manos de la medicina, no están en manos, Señor de la gloria, de un gobierno, no están en manos ni siquiera de nosotros mismos. Nuestras vidas están en manos en manos tuyas, Señor, y esa es nuestra esperanza, bendito Señor, el saber que, Señor, tenemos un Dios creador, un Dios, Padre amado, todopoderoso, un Dios soberano. Sabemos que hay un Dios, Padre amado, que todo esto que, Señor Dios de la gloria, ha sorprendido al mundo, a ti no te tomó por sorpresa. Yo creo que cuando Señor de la Gloria empezó a veces las situaciones que estamos viviendo, yo creería que tú no estabas rascándote la cabeza pensando, ¿y ahora qué voy a hacer con esta humanidad? Oh, uy, yo no esperé que esto fuera a suceder. No, a ti no te tomó por sorpresa nada de lo que estamos viviendo. Sencillamente, bendito Señor, Padre amado, tú tienes el control de todas las situaciones y permites en tu soberanía que todas las situaciones se den. En algunos casos, bendito Señor, puede ser, bendito Señor de la Gloria, para que el ser humano definitivamente se acerque a ti, para que el ser humano, Señor, definitivamente, Padre amado, se arrepienta, para que así como en Apocalipsis, en los juicios de Dios no tenían otra perspectiva más que esperando que la humanidad se arrepintiera. Para eso eran los juicios, Señor de la Gloria, más que, Señor Dios de la Gloria, más que mirarlo tal vez como desde la perspectiva o desde la óptica de venganza, porque tal vez muchos dirían, uy, Dios es un Dios vengativo, mire cómo se venga de la humanidad, de esa humanidad que fue toda la vida apática, que no quisieron creer en él, mire Dios cómo está impulsando su ira para destruirlos. No, en medio de todo, ¿sabes una cosa? En medio de todos los juicios que hay en Apocalipsis, Dios está esperando que la humanidad se arrepienta. Y lo más triste de todo es que no se arrepintieron. Dice, y ni aún así se arrepintieron. Señor Dios de la gloria, si eso pasará en Apocalipsis,
mucho menos en este tiempo. La humanidad no se quiere arrepentir. Qué tremendo que uno todavía le predica a la gente de Cristo y la gente todavía se burla, la gente todavía saca sus argumentos, la gente todavía saca mecanismos de defensa, la gente todavía, a pesar de que están viviendo la situación que están viviendo, la gente todavía no quiere arrepentirse. Por eso hoy oramos a ti, bendito Señor. Hoy, si tú has dado la oportunidad a esta humanidad, Dios de la gloria, de que el Señor Dios de los cielos puedan abrir sus ojos, puedan respirar vida, se puedan mover, es otra oportunidad. Como le decíamos a una persona en la semana pasada, cada día es una oportunidad que tú nos das. Por eso, Señor, dice la Escritura, enséñanos a contar nuestros días, de modo que traigamos al corazón sabiduría. Porque, Señor, hay un límite. Tú tienes limitada, Señor, nuestra vida. Nuestra vida está limitada. Dice, son 70 y en los más robustos 80. Y tristemente estos días nos hemos dado cuenta de que hay gente que está muriendo joven, gente que está muriendo de 50, de 40, de mínimo 60. Maradona tenía 60. Y gente está muriendo joven, bendito Señor y de la gloria, Padre amado. Es decir, quiere decir que ya ni siquiera, la Biblia decía que 70 u 80, y ya la gente no está alcanzando a llegar ni a los 70. Qué tremendo eso. Es decir, cada día la vida se está cortando más. Cada día la vida, Señor y de la gloria, Padre amado, ya podríamos decir, Dios de la gloria, la vida son 50 y en los más robustos 60, porque es que definitivamente mucha gente rodeando por ahí esta edad, Padre amado, entre los 50 y los 60, son los que han muerto en estos últimos días. Gente de menos de 70 años, gente de entre los 60, los 50 y los 60 están muriendo. Señor Dios de la gloria, Padre amado, Dios de los cielos. Por eso, bendito Señor Dios de la gloria, hoy, Señor Dios de los cielos, pedimos que nos ayudes a contar nuestros días. Cada día nuestros días serán más cortados, cada día la vida será más corta. Señor Dios de la gloria, aunque Señor Adán vivió casi 1000 años, y hemos visto a lo largo de la historia de la humanidad cómo la vida se ha cortado, cómo los días son cada día más cortos. Hubo gente en la antigüedad que podíamos contar de 700, de 800, y así sucesivamente. Y cuando uno va leyendo la Biblia, cada vez que vamos avanzando en ella, nos damos cuenta que los días son más cortos para la gente. Ya hemos llegado donde, por ejemplo, Abraham tuvo nomás 120 años, 135, y ya se van acortando los días, se van acortando, Señor de la gloria, y ya hemos visto, Señor, que hoy en día la humanidad muere a los 60, a los 65, menos de 70. Ya ni siquiera lo que dice la Biblia, que los 70 o los más robustos 80, ya ni siquiera eso se está cumpliendo, Padre amado, porque la vida cada día se está cortando más por los problemas, por las situaciones, por el pecado, por todas las situaciones que corresponde vivir en estos tiempos, por el estrés, por los afanes, por las ansiedades, bendito Señor de la gloria. Mucha gente se está inclusive, Padre amado, quitando la vida, Señor de la gloria, a destiempo, Padre amado, porque no aguantan el voltaje. Por eso, Señor, hoy nuestra oración es, enséñanos a contar nuestros días, de modo que traigamos al corazón sabiduría. Gracias por este día, Señor. Gracias porque hasta aquí nos has sostenido. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado, Señor Dios de la gloria. No sabemos qué irá a ser del 2021, muy posiblemente irá a ser más difícil que el 2020. Eso sí lo tengo por seguro, que cada vez los años van pasando, el tiempo va siendo más difícil, más difícil, más difícil. Las situaciones tendrán, Señor de la gloria, Padre amado, que volverse más difíciles y sencillamente, bendito Señor de la gloria, tu misma palabra dice, Padre amado, que Dios de la gloria, en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos. Y Señor, Dios de la gloria, podríamos, Señor, quisiéramos orar de otra manera, quisiéramos decir, Dios mío, que el 2021 sea mejor. Señor, sería un mentiroso porque sería, Señor, desmentir la Biblia. La Biblia dice otra cosa totalmente diferente y no es propiamente para traerle miedo a la humanidad. Al contrario, es para traerle esperanza, pero también para traerle, Señor, reflexión de que busquen a Dios antes de que, Señor, o mejor, ahora que hay oportunidad. Bendito Señor, Dios de la gloria. Es más, Jesús dijo, si no fuera por causa de los escogidos, los días no serían acortados. Mas por causa de los escogidos es que estos días son acortados, dijo el mismo Señor, dando a entender eso, señores de la gloria, de que tiene que suceder así. Así está escrito y así será, por más que nosotros querramos, bendito Señor, desmentir, por más que nosotros querramos, señores de la gloria, Padre amado, tal vez mirarlo con otro cristal, Padre amado, queramos, señores de la gloria, tapar el sol con un dedo, por más que nosotros querramos, señores de la gloria, evadir, Padre amado, lo que tú ya has hablado, bendito Señor, eso se cumplirá.
Eso se cumplirá, bendito Señor Dios de la gloria. Hablaba con una persona y la persona me decía, pero es que cada vez sí dicen lo mismo, cada vez dicen que Cristo ya viene, y ya llevo yo tanto tiempo conociendo y nunca ha venido. Pues es que cuando dice que Cristo ya viene, no está hablando de un periodo de tiempo. Cuando está hablando de que Cristo ya viene, está hablando de un acontecimiento, queriendo decir que en cualquier momento será, en cualquier momento se dará. Por eso, Señor de la gloria, hoy, Padre amado, oro a ti por esta humanidad, Señor de la gloria, que sea la oportunidad del arrepentimiento, que sea, Señor, la decisión del arrepentimiento. Pero, Señor de la gloria, te pido, Señor, que, oh Padre amado, por tu pueblo, ayúdanos a que nuestra fe no mengue, ayúdanos a no desmayar, porque hay días, Señor de la gloria, en que quisiéramos, Señor Dios de la gloria, Padre amado, no avanzar, no seguir, dejar todo de lado. Hay días así, bendito Señor, y hoy oramos, Señor, por el pueblo de Dios, que nos ayudes, Padre amado, que nos sostengas, que, bendito Señor, nos perfecciones, nos afirmes, nos fortalezcas y nos establezcas en la fe, bendito Señor Dios de la gloria, como Jesús oraba por Pedro, para que su fe no menguara. Hoy oro a ti por la humanidad cristiana, por el pueblo de Dios, Señor, oro a ti porque nuestra fe no mengue, bendito Señor, porque vendrán días más difíciles y cada día serán más difíciles, Padre amado, y oro a ti por el pueblo de Dios para que nuestra fe no mengue, para que podamos resistir hasta el final, para que podamos aguantar, bendito Señor, en esta carrera que tenemos por delante, Padre amado, para que la podamos correr, bendito Señor, sin distractores, Padre amado. Todas las situaciones que vemos a nuestro alrededor son distractores, bendito Señor, que nos quieren llevar a la duda, que nos quieren llevar, bendito Señor, a la incertidumbre, que nos quieren llevar, bendito Señor, de la gloria al caos. Pero, Señor, hoy oro a ti también por el pueblo de Dios, bendito Señor, para que, Señor, no quitemos la mirada de ti, que no quitemos la mirada de ti, Padre amado. Ayúdanos, bendito Señor, porque también, bendito Señor, hay cristianos que lloran, hay cristianos que están tristes, hay cristianos que están preocupados, hay cristianos también que están en incertidumbre, Padre amado, y eso es normal porque eso es propio de esta naturaleza humana, bendito Señor. No podríamos, Padre amado, mirarlo de otra manera. También somos humanos, también nos morimos, también nos da gripa, también nos enfermamos, también nos botan del trabajo, también todo eso sucede como cristianos, Padre amado, Dios de la gloria. Por eso, Señor, Dios de los cielos, hoy oro a ti por el pueblo de Dios, y no es que sea falta de fe, no es que hay quien critica y dice, hermano, si está viviendo así es por falta de fe, es que tiene falta de fe. No, al contrario, hay gente que tiene mucha fe, hay gente que hoy son hombres y mujeres de fe, pero también se entristecen, también a veces están en incertidumbre, también a veces llegan preguntas, también a veces llega el temor, también a veces llegan las situaciones propias de esta naturaleza humana, bendito Señor, Dios de la gloria, y a veces, Padre amado, las queremos tapar con religiosidad. No, bendito Señor, hay que ser francos, sinceros delante de ti, decir, Señor, a mí también me duele, yo también estoy triste, yo también estoy como aburrido, yo también estoy de esa manera, estoy también con situaciones así, Padre amado, pero vengo ante ti, Padre amado, para pedirte que mi fe no mengue, vengo ante ti para pedirte que me sostengas, vengo ante ti para pedirte, Señor, que me levantes. Esa es la actitud de un cristiano, Señor de la gloria, que tiene su esperanza en Cristo, Padre amado. Ayúdanos, bendito Señor, como pueblo de Dios en el mundo. Oro por todo el pueblo de Dios, Padre amado, en todos los rincones de este planeta donde haya un evangélico, donde haya un hijo tuyo, oro por él, no lo conozco, pero tú conoces, Señor, quiénes son los tuyos. Tú dices, yo conozco los que son míos, así lo dices tú, yo conozco los que son míos y nadie los arrebatará de mi mano. Por eso, Señor, Dios de la gloria, oro por tu pueblo, bendito Señor, por ese que llora, por ese que duda, por ese que está en incertidumbre, por ese que está desanimado, que está desalentado. Oro por él, bendito Señor de la gloria, Padre amado, pidiendo, Señor, que nos sostengas, pidiendo, Señor, que nos guardes, pidiendo, Señor, que nuestra fe no mengue, pidiendo, Señor, que tengamos, Señor, puestos los ojos en Jesús, en la esperanza, Señor, de la gloria, de que un día sí acabará, un día todo esto sí se arreglará, un día todo esto será mejor, pero será cuando tú vengas a recoger tu iglesia, será cuando tú vengas por tu pueblo, cuando estemos contigo, bendito Señor, ya no habrá llanto, ya no habrá dolor, ya no habrá muerte, lo dice la Escritura, bendito Señor, pero eso será cuando tú vengas por tu iglesia. Mientras estemos aquí, bendito Señor, por estar, Padre amado, Señor, siendo partícipes de un mundo caído, nos corresponde, bendito Señor, también, Padre amado, Dios de la gloria, Padre amado, Padre amado, Dios de la gloria, de alguna manera, Señor, persuadidos o salpicados por esta situación del mundo caído. Pero, Señor, tenemos la esperanza en ti y eso es lo que no debemos perder. Por eso hoy, Señor, Dios de la gloria, Padre amado, oro a ti. Enséñanos a contar cada día, por más difícil que sea, Señor, para que
traigamos a nuestros corazones sabiduría. Hoy te doy gracias por este nuevo mes que comienza. Lo ponemos en tus manos, Señor. Ponemos este mes de diciembre delante de ti. Señor Dios de la gloria, muy seguramente, Padre amado, no podremos reunirnos con nuestros familiares, no podremos, Padre amado, abrazarles. Muy seguramente nos tocará seguir en la misma dinámica, Padre amado, de ver nuestros padres de lejos, Padre amado, Dios de la gloria, porque queremos guardarlos, porque queremos protegerles, Padre amado. Muy seguramente, Padre amado, como dice una canción, Padre amado, muy ícono, Padre amado, de fin de año, donde dice, Padre amado, que los abrazos se confunden sin cesar. Dice así esa palabra, esa canción ícono de todos los años nuevos. Cuando empieza un año colocan esa canción y dicen que los abrazos se confunden sin cesar. Y tal vez este año, Dios de la gloria, más bien nos toque decir que los abrazos, Padre amado, se evitan sin cesar. Tal vez toque cambiarle la letra a esa canción, Padre amado, Dios de la gloria, Padre santo, porque ni siquiera eso podremos hacer. Pero te pedimos, Señor, Dios de la gloria, por esos ancianitos, por esas personas, Padre amado, que, oh Dios de la gloria, no han podido disfrutar del abrazo de su hijo, Padre amado, porque su hijo lo ama y lo quiere guardar, Padre amado. Por eso oramos por ellos, para que los fortalezcas, Padre amado, para que, Señor Dios de la gloria, sean benditos, Señor Dios de la gloria, Padre amado, fortalecidos por ti, bendito Señor, que seas tú trayendo paz al corazón, esperanza al corazón, bendito Señor Dios de la gloria. Gracias, Padre amado, te doy en esta mañana, bendito Señor, por lo que estás haciendo, por lo que haces, por lo que harás, Padre amado. A ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra y a ti sea toda la alabanza, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días tengan todos ustedes, mis amados, mis amadas. Recuerden, hoy es 1 de diciembre, martes 1 de diciembre del año 2020. Damos gracias al Señor porque hasta aquí nos ha sostenido el Señor, nos ha guardado en medio de las incertidumbres, en medio de las tristezas, en medio de las lágrimas, en medio de las alegrías, en medio de todo. El Señor ha estado ahí con nosotros y esa es una gran realidad. Para el Señor un día es como 1000 años, dijo Él. Así que damos gracias al Señor por permitirnos ver este nuevo comienzo de mes, este nuevo comienzo de día, y lo hemos entregado en las manos del Señor, y esa es nuestra esperanza, que el Señor tiene todo bajo control y que el Señor conoce los que son suyos, y dice la Escritura, Él mismo lo dijo, nadie los arrebatará de mi mano, dijo el Señor. Es más, el Señor dijo, hablando de cuál era la voluntad del Padre, Él dijo, la voluntad de mi Padre es que lo que Él me entregó no pierda yo nada, sino que lo resucite, mire la promesa, sino que lo resucite en el día postrero. Está hablando Jesús a los judíos, hablando de su pueblo. Dice, sencillamente dice, la voluntad de mi Padre es que lo que Él me entregó no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esa debe ser la esperanza del pueblo de Dios, del cristiano, del Hijo de Dios. Esa debe ser la esperanza. Así que sigamos en esta mañana estudiando lo que dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, en esa conversación de Jesús allí precisamente con esas personas, con los judíos que se hostigaban, que le hostigaban y que sencillamente eran apáticos a no querer sencillamente buscar al Señor, no creerle. Dice en el Evangelio de Juan por allá, en el capítulo 8, por allá hablando en el versículo 31 en adelante, donde él está hablando a unas personas que habían creído en él. Había un grupo de personas que al escuchar sus palabras, allá en el versículo 30, recordémoslo un momentico en el Evangelio de Juan capítulo 8, 30, donde dice, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Muchos creyeron en él. Y verso 31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Y le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo
lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Así que él está hablando en el versículo 36 de algo muy puntual. Él dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es lo que está diciendo él allá en el versículo 36, donde nos vamos a concentrar en esta mañana. El Hijo había venido precisamente para eso, para que los hombres pudieran ser verdaderamente libres. A eso vino el Señor, a traerle libertad a la humanidad, que estaba oprimida. ¿Por qué? ¿O por quién? Pues estaba oprimida por el pecado. A lo largo de la creación el Señor le dio al hombre libertad moral, es decir, lo que nosotros, esa libertad moral es lo que nosotros conocemos como libre albedrío. El Señor lo hizo al ser humano, lo hizo moralmente libre. Así hizo el Señor a los seres humanos, moralmente libre. Sin embargo, el hombre mismo, pues desafortunadamente decidió sencillamente esclavizarse voluntariamente a lo largo de la historia de la humanidad. Y el mismo Señor tiene que venir aquí a la tierra a traer precisamente esa libertad al ser humano que está esclavo, pero esclavo del pecado. Sin embargo, los judíos pensaban que el Señor, cuando habla de esa libertad, era la libertad del imperio romano, era la libertad de la esclavitud por la cual habían sido sometidos durante alrededor de más de 1500 años, en los cuales había pasado el imperio egipcio, el imperio persa, el imperio sirio, el imperio asirio, el imperio medio persa, el imperio babilónico, el imperio griego, ahora el imperio romano. Todos, cada uno soltaba a los judíos y los cogía al otro. Salían de uno y los cogían los otros. Y siempre a lo largo de 1500 años el pueblo judío fue esclavo. Fue esclavo. Y hasta el día de hoy siguen siendo esclavos. Y tristemente cuando la iglesia se vaya, cuando el Señor venga por la iglesia, van a seguir siendo esclavos. ¿Esclavos de quién? Del anticristo. Porque cuando venga el anticristo, él mismo va a firmar pacto con los judíos. Tremendo. Y los va otra vez a aprisionar. Y los 3 primeros años y medio le va a permitir que vuelvan a los cultos, a los rituales, a los sacrificios, que levanten el templo. Y después de 3 años y medio les va a sacar las uñas. Les va a sacar las uñas y va a mostrar precisamente su verdadera personalidad, el anticristo. ¿Y quiénes son los que van a sufrir esta gran tribulación específicamente y especialmente los judíos? Son los que van a llevar todo eso. O sea que siguen siendo esclavos, porque Jesús vino a hablarles de libertad y sin embargo lo colgaron en un madero. Colgaron ese hombre que había venido a hablarles de libertad. No quisieron recibirle. Así que por eso él habla de eso. Así que si el Hijo os libertare, serían verdaderamente libres. Políticamente habían sido esclavos por más de 1500 años. Y sin embargo ellos mismos dicen, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Ellos mismos le dicen a Jesús, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Es más, tenemos a nuestro padre Abraham. Y era tan tremenda la situación religiosa que tenían ellos, que no se habían dado cuenta o no querían reconocer que por 1500 años habían sido esclavos políticamente hablando. Y si no querían reconocer que esa situación, que por 1500 años habían sido esclavos políticamente, pues mucho menos iban a querer reconocer que estaban esclavos espiritualmente hablando por el pecado. Mucho menos lo iban a reconocer, porque sencillamente, como sí que este judío de Nazaret, de Galilea, que conocemos a su papá que se llama José, María, su mamá, que es un simple carpintero de allá de Galilea, que no puede salir nada de bueno, ¿cómo nos viene a hablar de libertad? ¿Cómo nos va a hablar de libertad este pueblerino de allá de Galilea? Eso eran unas expectativas o unas perspectivas que tenían todos los judíos y especialmente los líderes acerca de Jesús. Sin embargo, dice que algunos creyeron en él por las palabras de Jesús, pero Jesús a ellos se refiere, a ellos, en este versículo 31 hasta el versículo 38 del capítulo 8 de Juan. Allí Jesús se está refiriendo específicamente a los que dijeron creer. No, aquí no se está dirigiendo a los líderes religiosos, aquí se está dirigiendo precisamente a ellos, a los que dijeron que creyeron en él, porque dice el versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y en el versículo 36 les dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero estos todavía no habían querido entender. El Hijo había venido para que el ser humano pudiera ser verdaderamente libre. Y consideremos algunos aspectos de esa libertad.
algunos de esa verdadera libertad que el Señor había venido a proponer. Consideremos algunos aspectos, por ejemplo, de esa libertad. Por ejemplo, primero, ¿cuál era el medio? ¿Cuál era el medio para conseguir esa libertad? De las palabras de Jesús se deduce claramente que no podemos liberar, no nos podemos liberar a nosotros mismos y que no podemos liberar a otros. Es decir, que no hay otro medio para el cual ser libres. No hay ningún medio, lo hablábamos el domingo, que el hombre quiere ser libre, saciar sus vacíos, que los quiere llenar a través de la política, de la ciencia, de la tecnología, de los logros, del dinero, de los juegos, de los deportes, de la música, de alguna y otra manera, el hombre quiere escapar a su realidad de esclavitud del pecado. Quiere de alguna manera ser libre de alguna manera y quiere escapar a esa realidad, pero ningún ser humano ni se ha podido libertar a sí mismo y mucho menos ha podido traer libertad a otros que están en su misma condición por la tiranía que el pecado ha hecho en los seres humanos. Es decir, los seres humanos están esclavos del pecado. Esa es la mayor esclavitud. Es el mayor amo, decíamos en días anteriores. El amo más cruel no es el gobierno, el amo más cruel no es la economía, el amo más cruel no es la política, el amo más cruel tal vez no es el sistema social que nos corresponde vivir. El amo más cruel que está allí escondido, que está oprimiendo a sus esclavos, se llama el pecado. Y de eso es que el ser humano tiene que ser libre. Por eso es que el hombre no puede escapar por sí mismo. El hombre por eso busca la religión, busca las tradiciones, busca la manera, sus buenas obras, la forma de querer de alguna manera volver a conectarse con Dios. Es decir, el hombre desde el principio de la creación se desconectó voluntariamente de Dios y a partir de ahí el hombre hace esfuerzos humanos por querer de alguna manera volver a tener esa conexión con Dios. Es decir, de ahí nacieron las religiones. De ahí nacieron las religiones. La primera religión nació allá cuando Adán y Eva quisieron taparse con hojas de parra, cuando había un pecado y se consiguieron hojas a ellos mismos y se quisieron tapar. Ahí nació la religión, prácticamente, porque es el esfuerzo humano por querer de alguna manera ser justificados y verse por Dios, delante de Dios, de una manera justa. De ahí en adelante, todos los seres humanos han querido buscar la forma, la manera de restablecer la comunión con Dios de una manera sencillamente a través de sus buenas obras, de sus buenas intenciones. Y desde el mismo huerto del Edén encontramos que que el mismo Señor les dice, no Señor, así no va a ser. Y sencillamente el Señor mismo los cubre con pieles de animales, dice la escritura allá en Génesis, los cubre con pieles de animales, queriendo decir que para poderlos cubrir tuvo que haber muerto un inocente. Y tal vez usó allí un cordero, tal vez no nos dice qué animal fue el que usó el Señor para coger la piel y poder cubrir a Adán y Eva. Y a partir de ahí es el Señor quien provee definitivamente esa libertad al hombre. Es Dios quien provee, es el único medio para conseguir esa libertad. Nuestros buenos propósitos no nos pueden librar del poder del pecado. Así que, de hecho, todo esfuerzo por librarnos de él parece que no hace otra cosa más, sino que estrechar prácticamente esos nudos que nos atan o que atan a la humanidad por el pecado y hacerlos más difíciles. Cada día el hombre, por más esfuerzos, por más intenciones buenas que tiene para liberarse de la esclavitud del pecado, todos esos esfuerzos humanos lo que hacen es amarrarlo más. Lo que hacen es amarrarlo más. El Señor ya había explicado definitivamente cuál sería el medio para alcanzar esa libertad. En el versículo 32, Él dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Así que la verdad de la que está hablando aquí, de la que Él hablaba, se relacionaba estrechamente con Él mismo. Dijo, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y esa verdad de la cual está hablando el Señor, sencillamente, se tiene que ver con Él mismo. Porque Él dice a continuación, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Sí notan eso? Él dice, conoceréis la verdad. Le está diciendo a los judíos, y se lo dice a la humanidad hoy en día. Si conocieran la verdad, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Pero estaba hablando de Él mismo. No era un método, no era un concepto, no era una religión, no era una idea. No era algo que Dios venía a traer. Él era él mismo quien había descendido del cielo, quien se había humanado precisamente para que lo conociéramos a Él, y conociéndolo a Él y rindiendo nuestras vidas a Él, es donde allí nos dice que seríamos verdaderamente libres. Dice, conoceré la verdad nos hará libres. Y si el Hijo os libertare,
entonces seréis verdaderamente libres. Así que la única opción propuesta por Dios para nuestra libertad se encuentra en Cristo. No hay otro medio. Sin embargo, el hombre siempre rehúsa creer en esta solución. El ser humano cada vez es más apático a esa verdad. No la quiere reconocer e intenta desesperadamente cambiar este mundo por sus propios medios. Y ya nos hemos dado cuenta. El ser humano, a mí me llama la atención que en estos 8 o 9 meses que llevamos de pandemia, casi nadie ha hablado de Dios. Casi nadie habla nadie, ni gobernantes, nadie habla de Dios. Todo el mundo vamos a buscar la vacuna, vamos a buscar no sé qué, vamos a ir así sé cuándo, que la ayuda humanitaria, que por ahí el mercado, que por ahí, pero nadie habla de Dios, porque es que el ser humano no quiere que le hablen de eso. Está siendo esclavo del pecado y sin embargo el hombre, como aquellos judíos, todavía no quieren admitir su propia realidad. Aquellos judíos perdóname, habían sido esclavos por más de 1500 años y sin embargo ellos dicen, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Oiga, y estaban siendo esclavos todavía por un sistema religioso del cual ellos creían que estaban bien y sin embargo estaban siendo esclavos de una idea o de un concepto como del que ellos se jactaban tanto de decir, nosotros somos descendientes, somos del linaje de Abraham. Y somos del linaje de Abraham, no de Agar, de la esclava, sino somos del linaje de Abraham, de Sara, de Isaac. ¡Qué tremendo! Y ni por Sara ni por Isaac, ni por más linaje de Abraham que ellos fueran, mantendrían o les serviría de nada para traerle libertad. Ese linaje, el solo hecho de pertenecer al linaje de Abraham, no les traería libertad. Sencillamente, el ser el linaje de Abraham estaba apuntando a Cristo y tenía que mirar a Cristo. En Abraham fueron cumplidas las promesas, o fueron hechas las promesas, pero fueron cumplidas en Cristo, y a Cristo era que tenía que mirar, y es hasta el día de hoy lo mismo. Es en Cristo, no hay otro medio para traer esa libertad, no hay otro medio, y sin embargo el ser humano todavía rehúsa creer en esta solución. Intenta desesperadamente cambiar este mundo a través de sus propios medios. Qué tremendo es el hombre. La política, la educación, la economía, lo que la ciencia, la tecnología, para ver si de alguna manera cambiamos el mundo. Pero todos ellos están abocados al fracaso. Qué tremendo que por más tecnología que haya, cómo es tan tremendo que no hayan sido todavía capaces de solucionar el problema de un enemigo invisible que está azotando el mundo. Y ahí lo vemos. Solamente en Cristo. Solamente en Cristo, hermano querido. No hay otra forma de poder ser libres. El ser humano quiere buscar la forma de ser libre de esas cadenas que le oprimen, pero esas cadenas se llaman espirituales, se llaman cadenas del pecado. Y lo único que puede solucionar ese problema se llama Jesucristo, porque Él fue el único que fue a la cruz, Él fue el único que se llevó esa maldición del pecado en la cruz. Él dice que allá él llevó esa maldición, dice Gálatas. Sin embargo, el ser humano todavía rehúsa. No lo quiere. Quiere buscar la forma de solucionar los problemas por sus propios medios, pero todos ellos están abocados al fracaso, como constantemente podemos comprobarlo. Constantemente comprobamos que todo aquello que el ser humano busca para solucionar su situación de esclavitud, para conseguir su libertad, han sido abocados al fracaso. Así que el único medio para conseguir esa libertad de la cual viene hablando Jesús es Jesucristo mismo. Él mismo dice, sencillamente, dice, conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es el único medio, no hay otro. Una segunda cosa que podríamos mirar acá es la naturaleza de esa libertad. ¿Cuál es la naturaleza de esa libertad que Cristo está hablando acá? Los judíos únicamente estaban interesados en ser liberados del yugo de Roma, como bien lo he dicho antes. Ellos venían por más de 1500 años siendo esclavos de un yugo opresor de todos los imperios. Todos los imperios, desde Egipto hasta Roma en ese entonces, todos los imperios tenían que ver con el pueblo judío. Todos se peleaban, querer esclavizar, también conquistar a los judíos. Todos los imperios, el imperio griego, el imperio asirio, los filisteos, todos esos imperios, el imperio medio persa, el imperio babilónico, en este caso el imperio griego y en este caso más específicamente el imperio romano. Pero a lo largo de más de 1500 años el pueblo judío siempre había sido esclavo. Siempre.
y siempre estaban buscando la forma de ser liberados de ese yugo. Por eso cuando ellos esperaban un Mesías, y esperaban un Mesías que lo libertara, precisamente era del yugo que los había esclavizado políticamente por más de 1500 años. Pero Jesús les dice, no, es que mi reino no es de este mundo. Y yo he venido a libertarlos, sí, pero a libertarlos de la esclavitud mucho mayor, que es la esclavitud del pecado. Y sin embargo, esto ellos no lo quisieron aceptar. Así que la naturaleza de esta libertad es que ven en Jesús sencillamente como un Mesías político. Ellos pensaban que vendría a traer esa libertad. La libertad política que los había oprimido por más de 1500 años a través de varios emperadores que los habían cautivado, que los habían oprimido, que los habían esclavizado a lo largo de la historia. Sin embargo, se puede ser libre en este sentido. Se puede ser libre y al mismo tiempo estar bajo el yugo de otros mandos mucho más tiranos. Por ejemplo, el Señor aquí en este caso se estaba refiriendo al peor de todos los amos y es el amo del pecado. El que esclaviza al hombre, el que no toma distinción social, ni política, ni económica, ni religiosa. El pecado devasta a toda la humanidad por igual. Ella no busca distinción social, ni política, ni religiosa. A todos por igual. Todos por igual. Sencillamente piensa y busca esclavizarlos de una manera cruel. Es el amo más cruel que puede, digámoslo de esta manera, pongámoslo de esta manera, el imperio más opresor que puede haber se llama el pecado. El imperio más opresor no fue Egipto, ni fueron los filisteos, ni fue el imperio asirio, ni los sirios, no fue el imperio babilónico, no fue el imperio medo-persa, no fue el imperio griego, ni en este caso el imperio romano siquiera. El imperio más tremendo del cual el Señor había venido a traer verdaderamente libertad era el imperio del pecado, por decirlo de alguna manera. El imperio del pecado, llamémoslo así. Era el imperio en el cual ellos estaban más esclavos que aún los mismos líderes religiosos, que aún el mismo César, que aún los mismos Césares, que eran nombres que se les colocaban a los emperadores, ellos mismos estaban siendo esclavos del mismo sistema pecaminoso. Es decir, toda la raza humana, sin distinción social, política o económica, estaba siendo y está siendo inclusive siendo esclava de este amo cruel que se llama el pecado. Así que la naturaleza de la verdadera libertad es espiritual. Esa es la naturaleza. Estamos hablando de la naturaleza de esa libertad. ¿Cuál es la naturaleza de esa libertad? La naturaleza espiritual. Es el cáncer más tremendo que puede tener cualquier ser humano. La libertad, la naturaleza del pecado que lo oprime, pero que también tiene que ser libre de una manera espiritual. Ningún sistema podrá, humano, por más intenciones buenas que tenga, podrá libertar al hombre de esa esclavitud del pecado. Ningún humano se escapa a esa esclavitud. Ningún ser humano. Siempre vemos como hombres importantes han caído en esa condición. Y cuando hablo de ningún ser humano, eso también incluye al pueblo de Dios. Eso incluye al pueblo de Dios. Porque Pablo lo dijo, miserable de mí que soy vendido al pecado, porque hacer el bien que quiero no puedo, sino que termino haciendo el mal que no quiero. Pero gracias, miren, Pablo inmediatamente miró cuál era la solución a su problema de esa condición que estaba allí inmersa en él. Dijo, pero gracias al Señor por Jesucristo. Gracias a Dios por Jesucristo. Él vio que el único método para ser libre de esa condición pecaminosa se llamaba Cristo, o se llama Cristo. Pero sin embargo, por más cristianos que seamos, Pablo inclusive lo advierte. Pablo inclusive en un momento dice, dando cuenta de su misma condición, él dice, miserable de mí que soy vendido al pecado, porque hacer el bien que quiero no puedo, sino que termino haciendo el mal que no quiero. Y lo dijo Pablo, un gigante espiritual. Y sin embargo él mismo dice, el que piense que esté firme, mire que no caiga. Qué tremendo como a veces el mismo pueblo de Dios se confía. Porque hay tantos pastores que sencillamente han caído, porque hay ministerios que han caído, sencillamente porque nos confiamos. Eso ya estamos volando, eso yo ya voy 30 centímetros por encima del piso, yo ya soy santo, santo, santo. La cuarta persona de la Trinidad, mejor dicho, la Trinidad me quedó chiquita. Y se confía el ser humano. Y esto también es para el cristiano. Aquí no le estoy hablando solamente a gente que está sin Cristo, también te estoy hablando a ti, mi querido pastor. No me interesa cuántas credenciales tenga, simplemente te digo que te estoy hablando desde la parte humana. Somos seres humanos, comunes y corrientes, que también
estamos siendo amenazados por este sistema del pecado, aunque somos libres del pecado, por supuesto, somos libres del pecado, pero Pablo lo dijo, el que piense que esté firme, mire que no caiga. La tentación no está buscando solamente estatus sociales. La tentación no viene solamente a los inconversos. La tentación también viene, si el mismo Jesús fue tentado, el mismo Hijo de Dios fue tentado, entonces ¿qué esperamos nosotros? Ay, nosotros no, porque nosotros tenemos no sé cuántos estudios de teología, eso a mí no me va a tocar, eso es para otros, para mí no. Ojo con eso mi querido, porque también el pecado también amenaza, aunque ya somos libres del pecado. Dice la escritura para allá en primera de Juan capítulo 3 versículo 9. Dice, si somos nacidos de Dios, ya no practicamos el pecado porque la simiente de Dios está en nosotros. Pero entonces, ¿por qué lo dice también en primera de Juan por allá capítulo 2 versículo 1? Dice, y si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Y por qué lo dice en primera de Juan, el mismo apóstol Juan, hablando en primera de Juan capítulo 1 versículo 8, dice, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Pero si hemos pecado, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para librarnos para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Así que no nos engañemos, mis queridos cristianos. Así que eso, hermano, aquí nadie escapa ante ese amo opresor que quiere esclavizar a la humanidad. Esto es para todos los seres humanos. ¿Cuántos de nosotros, hablábamos en días anteriores, cuántos de nosotros llegamos a Cristo y todavía estamos esclavizados de muchas cosas? Todavía hay muchas cosas en los cristianos, todavía hay falta de perdón, todavía hay temores, todavía hay chisme, todavía hay muchas cosas que están ahí dentro del pueblo de Dios que a veces ya se nos volvió hasta normal, pero están ahí y se llaman pecado. Se llama pecado, el Señor lo llama pecado, Él no le pone color a eso. Así que la verdadera libertad que Cristo viene aquí a ofrecer a los seres humanos es la libertad espiritual. Y va mucho más allá de lo que los judíos entendían en este sentido. Para ellos implicaba únicamente ser libres de la esclavitud de los ídolos. Oiga, cuando está hablando de la libertad espiritual, aquí quiero poner un detalle. Aquí ya los judíos no lo están entendiendo desde la esclavitud política. Por más de 1500 años habían sido esclavos, ya lo he explicado. Pero ahora Jesús está hablando de la libertad espiritual. Pero ellos espiritualmente pensaban que era para otros que estaban esclavos de sencillamente de la idolatría. Ellos miraban a sus paisanos, o mejor, a sus vecinos, por decirlo de alguna manera, digámoslo así, sarcástica, como queriendo decir, nosotros no, nosotros somos hijos de Abraham, nosotros somos judíos, el pueblo escogido de Dios, somos el real sacerdocio, nación santa. De eso pensaban los judíos, y miraban a sus vecinos como poca cosa, miraban a los griegos como poca cosa, los miraban como gentiles idólatras pecadores, y pensaban que para ellos, si Cristo venía a hablar de cosas espirituales, pues vaya hacia los griegos, y era lo que estaban hablando en un momento cuando Jesús les dice por allá, dice, yo tengo que volver, me tengo que ir. Y estaba hablando de su muerte y sencillamente dice, ¿para dónde se irá? ¿Será que se va a ir para donde los griegos? Seguramente a nosotros nos encontró tan santos, bonachones, que se va a ir es más bien para los gentiles griegos a predicarles allá, porque eso sí necesitan porque son idólatras. Así como los cristianos a veces decimos, ¿no? No, predíquele a él porque no, a mí no me predíquele al pecador, a mí no porque yo ya soy pastor, yo ya llevo 20 años en el evangelio, eso a mí no me hable. A veces uno se encuentra con gente así, cristiana, que no les va a compartir. Y sencillamente se ponen bravos. Dice, ay, no, a mí no me hable. Ay, yo soy toreado en estas lides. Le hablan a uno así, arrogantes. Y son cristianos. Qué tremendo eso. Así que eso pensaban ellos. Y los judíos pensaban que sencillamente ellos no eran esclavos. Pero cuando Jesús les está hablando de la libertad espiritual, les está hablando precisamente de la esclavitud, de los ídolos, de las tinieblas y el politeísmo pagano. Es decir, ellos también estaban mezclados allí en eso. Recordemos los de Samaria. Los de Samaria eran una mezcolanza de judíos que habían sido esclavos en Asiria en el año 700 más o menos antes de Cristo. Vinieron y se lo llevaron y el rey que se llevó a los judíos para sus tierras, dejó a los judíos en sus tierras y de sus tierras mandó sirios, mandó gente de su tierra para Samaria. Y allí hubo una mezcolanza entre judíos y asirios. Por eso de ahí nació el idioma arameo. Era una mezcolanza entre eso.
Por eso era que judíos y samaritanos no la iban muy bien, no la iban muy bien. Por eso, cuando fueron a construir el templo allá, a reconstruir el templo después del cautiverio de Babilonia, 100 años después, los enemigos más opresores de Nehemías, de Esdras, de Zorobabel, los enemigos más opresores de ellos fueron nada más y ni menos que esa mezcolanza de asirios con judíos. Y ellos crearon su propio templo en Jericín. Y querían venir a ayudar, pero querían venir más a destruir el templo que estaban construyendo los judíos. Y hay una situación histórica allí que sencillamente los estaba llevando a que los judíos se hubieran convertido también en idólatras, porque traían esos ídolos por allá de otras regiones. Y de esa libertad es que viene a hablarles el Señor, de una libertad espiritual, más que la libertad política. El Señor estaba más preocupado por la libertad espiritual del pecado, de la idolatría, del politeísmo. Cuando hablo de politeísmo, quiere decir que tenían muchos dioses, adoraban a muchos dioses y sin embargo el Señor viene a traer esa verdadera libertad, a hablar de esa libertad. Pero la libertad que está hablando aquí el Señor es la libertad en Cristo, de la que Él hablaba y que era mucho mayor que inclusive la libertad política. Él no estaba tan interesado prácticamente en esa situación. Sus problemas políticos arréglenlos ustedes, prácticamente les está queriendo decir, yo vengo a traerles verdadera libertad. Cuando el Señor les dice por allá, es que mi reino no es de este mundo. Relájese, mi querido Augusto César, yo no le voy a venir a quitar la corona, fresquece. Mi libertad, mi reino no es de este mundo. Yo vengo de otra clase de reino, mi reino es celestial. Y eso como que no lo entendían, ellos lo malinterpretaron. ¿Cómo así que usted se está haciendo rey de los judíos? Por eso hay que matarlo, porque nadie se puede levantar contra Augusto César, hay que matarlo porque eso es rebelión. Por eso también fue que fue condenado el Señor, en juicios allí amañados por ellos mismos. Así que esa libertad espiritual de la que Cristo habla es mucho mayor que la libertad que ellos esperaban. Ellos esperaban un Mesías terrenal, político, que lo libertara de todos los opresores que los habían oprimido por más de 1500 años, pero el Mesías que Dios les había enviado era un Mesías totalmente diferente. Era un Mesías que vendría a traer una libertad mucho mayor que la libertad política. Porque la política, ya lo dijimos anteriormente, no trae libertad. Los métodos humanos no traerán libertad al ser humano. Así que se trata de la libertad del pecado, es lo que está hablando aquí el Señor, y de todos los efectos negativos que este amo produce en los seres humanos. Mira lo que dice, que cuando habla de esa libertad, está hablando sencillamente de varios conceptos, incluye varias cosas, incluye varios beneficios que vienen allí de alguna manera como paquetes, como añadiduras de esa verdadera libertad. Lo primero que trae es que incluye el perdón y la justificación de todos nuestros pecados. Es lo que trae, lo primero que trae esa libertad. Dice en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Sí? Como se van desatando las cadenas cuando el Señor va haciendo libre al hombre de pecado. Lo primero que trae es justificación y trae perdón de pecados, es decir, ya no es condenado. Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que la libertad que viene en Cristo sencillamente incluye el perdón de pecados, la justificación de nuestros pecados, pero también conlleva a la liberación del sentido de la culpa y limpia la conciencia. No la tranquiliza. ¿Qué hacen las religiones? Las religiones son el método para tranquilizar la conciencia. Ay, ya fui a culto, ya le cumplí a Dios. A veces pensamos así, a veces como que el día que no nos conectamos por las mañanas, ay, como que hoy no me conecté, hoy como que no oré, y se siente uno como culpable, la conciencia empieza a acusarlo, ¿cierto? Pero sencillamente busca la forma de orar, de buscar de Dios para de alguna manera querer tener tranquila la conciencia. De alguna manera el ser humano busca tranquilizar la conciencia y esto inclusive alcanza a salpicar al pueblo de Dios. Ay, ya fui a culto, ya le cumplí a Dios, ya oré, ya le cumplí. Y a veces como que cogemos ese amuleto, pero ¿saben? Cristo no vino a tranquilizarle la conciencia a nadie, Cristo vino a limpiarla,
Ay, hermano Jorge, no invente, no le voy a inventar nada. Hebreos 9:14. Hebreos 9:14 dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará, no dice tranquilizará, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Saben que mucha gente quiere es tranquilizar la conciencia siguiendo una religión, aún la cristiana? Ya me hice cristiano, ya tengo la conciencia tranquila, pero Cristo no vino a tranquilizar la conciencia a nadie. Cristo vino fue a limpiarla. Cristo vino fue a quitar el pecado, no a taparlo, que es diferente. Y lo tercero que hace allí, nos regenera esa libertad. Así que esa libertad incluye perdón de pecados, incluye justificación, incluye limpieza de conciencia. Ya nadie nos acusa, nuestra conciencia es limpia, pero también nos regenera por medio del Espíritu Santo para ser nuevas criaturas que viven en santidad, óigame bien, libres del dominio de pecado. Yo los días pasados hablaba de eso. La verdadera libertad nos impulsa, nos empuja a vivir en santidad. Ya no andamos reprimidos. Ay, es que ahora me toca no decir, me toca no hablar, me toca comportarme de esta o esta otra manera, porque como me dice cristiano, tengo que dar buen testimonio, no, eso se llama ser reprimido. Pero cuando hay libertad en Cristo, tú eres libre en Cristo y anhelas por esa libertad, es algo que está dentro de uno, esa libertad te empuja a vivir en santidad, a agradarle al Señor, a hacer su voluntad, a servirle sin necesidad de que nadie te coaccione, no hay necesidad de empujarlo, no hay necesidad de que se vuelva cristiano carretilla, que toque estar empujando. Esa libertad te empuja a servirle al Señor, te empuja sencillamente a rendir su vida al Señor, te empuja a vivir en santidad, a hacer su voluntad, a agradarle. Todo eso lo hace la libertad en Cristo. Así que nos regenera por medio del Espíritu Santo para ser nuevas criaturas que viven en santidad, libres del dominio del pecado. Eso hace la libertad en Cristo. Eso hace la libertad en Cristo. Esa es la naturaleza de esa libertad. Eso tiene que ver con esa naturaleza. Pero también, mira lo que dice Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará, no se ensoñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Sí nota? Así que ya el pecado no puede sencillamente coger al cristiano y envolverlo o esclavizarlo de nuevo. El cristiano que peca, peca voluntariamente. O quien quiera que peque, peca voluntariamente. No es porque no pueda, no sepa, es que yo no sabía, yo como que no, el Señor me hizo pecar. Mire, hay gente que inclusive le reclama al Señor, ¿por qué me dejó pecar? Dios, ¿por qué me dejó pecar? ¿Por qué no me guardó? No, esa es una decisión tuya y una decisión mía. No dice que el Señor nos hizo moralmente libres, es decir, con la capacidad de tomar nuestras propias decisiones. El ser humano es libre para tomar sus propias decisiones. El ser humano es inclusive dueño de sus decisiones. El ser humano es dueño de sus decisiones. Eso no se lo va a quitar nadie, ni siquiera Dios se lo va a quitar. Es un regalo que Dios le hizo a los seres humanos, que decidiera por voluntad propia. Y el ser humano decide, pero esa decisión o ese regalo hace al ser humano responsable delante de un Dios justo. ¿Sí me hago entender? Lo hace responsable delante de un Dios justo. Que cuando Dios, ese Dios justo, venga a pedirle cuentas, el ser humano no le puede salir con excusas a Dios. No le puede salir con excusas. Es que usted no dejó que yo tomara esa decisión. Es que usted me dejó decidir. Es que usted siempre me manejó como una marioneta y entonces no me venga a pedir cuentas. No, señor. El ser humano no se puede escapar ante ese detalle. Ese libre albedrío. Esa libertad con la cual el Señor nos hizo libres, moralmente libres. Esa decisión de tomar decisiones, ese poder de tomar decisiones por voluntad propia, nos hace responsables delante de un Dios justo, al cual un día tendremos que darle cuenta. Y ahí no podremos culpar a nadie, ni siquiera a Dios. A nadie podemos echar la culpa, es nuestra propia responsabilidad de las decisiones que tomaremos. Así que eso hace la libertad de la cual está hablando el Señor y la forma en la que Cristo consigue esta libertad. Ahora, no solamente, recordemos, no solamente el medio para conseguir la libertad es Cristo,
no solamente la naturaleza de la libertad es espiritual, no política, de la cual está hablando acá, sino que ahora la forma en la que Cristo consigue esta libertad. El término redimir hacía referencia al pago que era necesario para hacer libre o liberar a una persona que estaba en esclavitud. Más exactamente habla de eso. Redimir era comprarle a un amo a un esclavo. Si alguien quería libertar a un esclavo, pues sencillamente se lo compraba al amo de ese esclavo. Eso se llamaba redimir. Así que en el Antiguo Testamento la figura del redentor se asociaba constantemente con Jehová. Cuando se habla de redentor en el Antiguo Testamento, hacía referencia al nombre de Dios, Jehová. Miremoslo por allá en Isaías 44:6. Dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor. Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Entonces, los judíos asociaban esa expresión, Redentor, con Jehová. Como también asociaban la palabra Jehová con luz. Jehová es mi luz. Entonces ellos lo asociaban muy bien. Por eso cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, inmediatamente ellos inmediatamente lo asociaban con Jehová. Por eso, ¿cómo así que usted es la luz del mundo? La única luz del mundo que conocemos se llama Jehová. Por eso los judíos chocaban con todo esto que el Señor les decía. Porque ellos voluntariamente se negaban a creerlo. Así que vemos que el Hijo es quien libera a todos aquellos que creen en Él. Es la forma, es el único medio, pero Él es el que consigue esa libertad para los seres humanos en cuanto al precio que iba a pagar para llevar a cabo tal liberación. Así como alguien que iba a comprar un esclavo pagaba para libertar a ese esclavo, Cristo mismo pagó por nosotros, por los pecadores. Pagó, es decir, cuando Cristo viene a hablarle a los seres humanos acá, y especialmente en este caso aquí específico a los judíos, cuando les está diciendo, conoceré la verdad los hará libres, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, esas palabras no eran palabras huecas, esas palabras tenían un sello de garantía, esas palabras tenían una carta de propiedad de parte de Cristo mismo, esas palabras tenían un sello de seguridad que Él le daba a esas palabras. Él no solamente venía a hablarles bonito, Él sencillamente estaba dándole seguridad a esas palabras con la cruz, es decir, la cruz estaba esperando a Jesús. Eso hacía que sus palabras cogieran autoridad. Qué bonito eso. Él hablaba con autoridad, pero su autoridad no era una autoridad impuesta, no era una autoridad aprendida, no era un palabrero que venía a hablar palabras halagüeñas. Sencillamente cuando Jesús dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, era porque allá lo estaba esperando la cruz, para poder decirlo con toda autoridad, para poderle hablar de libertad de pecados a los seres humanos. Era porque al frente tenía la cruz, lo estaba esperando la cruz. Jesús tenía en su visión la cruz, es decir, el método para traer libertad. Si el Hijo los va a libertar, yo soy el Hijo de Dios y el Hijo de Dios los va a libertar, pero la forma de traer libertad, tengo que redimirlos, tengo que comprarlos para los pecadores, y la forma de comprarlos tiene que ser con un alto precio, y bien lo sabemos que el precio con el cual el Señor nos compró, dice por allá en Efesios capítulo 1, versículo 7, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, porque dice que no fue ni el oro, ni la plata, ni las piedras preciosas de este mundo fueron suficientes para comprarnos, sino con su preciosa sangre. Es decir, el precio que el Señor iba a pagar se llamaba la cruz, ir a morir en una cruz por los pecadores. Por eso se habla del redentor, de alguien que compra, que paga por un esclavo para hacerlo libre. Eso era el significado que tenía redentor en el Antiguo Testamento y en los tiempos de Jesús. Redentor era alguien que compraba un esclavo para hacerlo libre. Y Él viene a pagar el precio por los pecados de los seres humanos, sencillamente para hacerlos libres. Porque hablemos una vez más del Dios justo. El Dios justo demanda que sus leyes morales sean cumplidas. Y si las leyes morales de Dios no son cumplidas, su misma justicia, la misma justicia de Dios, demanda que la desobediencia a esas leyes morales sean castigadas, sean pagadas. Dios, un Dios justo, demanda castigo sobre la desobediencia a sus leyes morales. La paga del pecado es muerte. Es decir,
Dios siendo justo no puede pasar por alto ese error del ser humano. No lo puede pasar por alto. Si Dios pasara por alto el pecado del ser humano, sencillamente sería un Dios alcahuete. Pero Dios es tan justo que no tolera el pecado. Por eso la consecuencia de la desobediencia, del haber quebrantado las leyes morales de Dios, esa consecuencia se llama muerte. ¿Y quién tenía que pagarla? ¿Quién tenía que suplir la necesidad de lo que la justicia de Dios demandaba? ¿Quién tenía que suplir esa demanda? Pues Cristo. Pero ahí es donde operan el amor y la justicia de Dios. El amor y la justicia. A veces se habla solo del amor. Ay, Dios es amor, cómo me ama. Yo soy el hijo consentido de Dios. Ojo con eso. El hijo consentido, pilas, porque la Biblia dice que el hijo consentido es vergüenza para su padre. Yo no quisiera ser hijo consentido de Dios. Simplemente conformarme con ser hijo de Dios. Redimido, perdonado, justificado por sus pecados, por su gracia. Por su gracia. Nada más. Pero eso de que yo soy el hijo consentido, la hija de Dios, cómo me consiente el Señor, pilas con eso. Porque entonces eres una vergüenza para el Señor. Porque eso dice la Biblia. El hijo consentido es vergüenza para su padre. Así que el Señor viene aquí a pagar el precio por los pecadores. El Señor ama tanto al pecador, lo ama tanto, pero no puede pasar por alto su justicia. Así que la única forma de demostrarle a los seres humanos que los ama es supliendo su propia justicia. Y para que su justicia sea suplida tiene que ser demandada la obediencia a las leyes morales. Pero como las leyes morales fueron desobedecidas, entonces esa demanda tiene que ser muerte. ¿Y quién pagó por esa muerte? Su propio Hijo. Entonces ahí se demuestra cómo el Señor suple a la vez su justicia, suplida ya la justicia, lo que la desobediencia demandaba, que era muerte, y la impartió en su Hijo por amor a los seres humanos. Entonces ahí están las dos, la justicia y el amor de Dios. Qué tremendo eso, qué tremendo regalo. Así que cuando el Señor habla de eso, de venir a redimir, de venir a esclavizar, de venir a hacer libre al pecador de sus pecados, sencillamente es porque lo está esperando al frente la cruz. Es decir, la justicia de Dios tiene que ser suplida en cuanto a la desobediencia de los seres humanos. Muerte. La paga del pecado es muerte. Así que es lo que hace el Señor acá. ¿Y cuáles son los resultados de esa libertad? Sencillamente, los resultados, en primer lugar, está claro que hemos sido liberados del pecado para no seguir viviendo en él. Dice Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis de la libertad como ocasión para la carne. Es decir, Pablo está diciendo, somos llamados a libertad, mas no a libertinaje. La libertad que tenemos en Cristo no es permiso para seguir pecando. La libertad que tenemos en Cristo es precisamente para vivir en santidad. Ya lo he dicho varias veces, esa libertad me empuja a ser santo, me empuja a vivir en santidad. Esa libertad. No es el permiso que Dios me otorga para pecar y hacer como hacíamos antes. El que peca y reza empata. El que peca y reza empata. El que peca y reza empata. No, Señor. Y que es que como primera de Juan dice que si hemos cometido pecado y lo confesamos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Inmediatamente a veces también creemos que ese texto nos da permiso para pecar deliberadamente. Como el Señor nos perdona. No, mi hermano querido, si no quieres mirarlo desde ese punto de vista, míralo desde el punto de vista de la consecuencia. Todo pecado trae consecuencia. Todo pecado trae consecuencia. Todo pecado. Todo acto, toda decisión que tomemos, sea buena o sea mala, tiene una consecuencia. Y hermano, pues, aunque el Señor nos perdona, por supuesto que sí, pero queda la consecuencia. Entonces, si no lo quieres mirar por el otro lado, desde la otra orilla, miremoslo por la orilla de la consecuencia. Entonces, hermano, evitémonos consecuencias. Si no queremos por agradarle al Señor, si no queremos pecar simplemente porque no queremos agradarle, porque queremos agradarle al Señor, entonces miremoslo por la orilla de la consecuencia. Ay, yo no quiero pecar porque no quiero consecuencias nefastas. No quiero tener otra mujer que no sea mi esposa porque eso me va a acarrear consecuencias. No quiero cometer pecado porque eso me va a traer consecuencias. Entonces mírelo por ahí. Pero mírelo donde lo mire, lo cierto es que dice la Escritura que el que es libre del pecado, que el que ha sido libertado, lo dijo Pablo a Gálatas, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente no uséis la libertad como ocasión para la carne, como permiso para seguir pecando. Esa libertad nos debe de llevar a vivir en santidad, a vivir en obediencia, con una limpia y sincera y abierta comunión con nuestro Dios y comunicación con nuestro Dios. Así que, en cuanto a nuestra posición ante Dios, ha habido cambios importantes,
Al ser liberados ya no somos esclavos, sino hijos, y por lo tanto quedamos en la casa del Padre Celestial. Miren los cambios que produce esa libertad en Cristo, esa libertad espiritual que Cristo propone a los seres humanos. Cuando nos aceptamos esa libertad, cuando venimos a Cristo y queremos, sí Señor, yo quiero ser libre, vienen algunas consecuencias de bendición para aquel que es libre. No solamente libre de la conciencia, no solamente es libre de sus pecados, no solamente son perdonados, no solamente es justificado ante el Padre, que ahora lo ve como justo, lo declara justo, no lo hace justo, lo declara justo ante el Padre. Ahora hay otras bendiciones también añadidas a eso. Por ejemplo, ya somos hijos, ahora ya no somos extraños, somos hijos de Dios, ya no somos sus enemigos, porque antes éramos enemigos, ahora somos hijos de Dios y por lo tanto como hijos quedamos en la casa de nuestro Padre Celestial y formamos parte ahora de su familia. Mire qué tremendo privilegio ser familiar de Dios. Mire, Romanos 8, 15, 17 lo dice claritico. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. La palabra Abba es una palabra diminutiva del arameo que significa papito, en la intimidad de Padre. Es decir, ya no solamente nos hace hijos de Dios, sino que nos da la libertad de llamarle papito de una manera íntima con el Señor. Una relación estrecha con el Señor, dice, el cual clamamos Abba Padre, papito, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, dice el versículo 16 del capítulo 8 de Romanos, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿De qué está hablando esta herencia acá? Uy, ahorita más de uno se está imaginando carros, casas, aviones, fincas, yates. No, está hablando de herencia espiritual en Cristo. Por eso decíamos, todas las cosas que el ser humano quiere proponer en esta tierra para ser libre, el trabajo, los bienes, el dinero, los logros, todo eso que el ser humano ha querido sencillamente diseñar para crear su propia libertad, que lo condena, como decíamos el domingo allá, que lo carcome allá ese vacío, sencillamente solamente Cristo lo puede hacer. Y cuando somos herederos en Cristo, somos ricos en Cristo, sencillamente hay libertad. No importa los problemas, no importa la lucha, somos libres. Somos libres en Cristo. Es decir, esa libertad es la que está, es a la que Jesús se refería. A esa libertad, a la libertad espiritual del ser humano que por consecuencia del pecado lo había esclavizado. Pero Él dice, esta libertad verdaderamente los va a hacer libres de verdad. No importa el imperio romano. Mire que Jesús no lo vemos hablando de asuntos políticos. Jesús no lo vemos sentado en una mesa de negociación, hablando, bueno, ¿cómo vamos a libertar al pueblo judío de esta esclavitud de los romanos? Que inclusive entre ellos también está mi mamita, María, entre ellos está mi papito, José, mis paisanos de Nazaret, ¿no? El Señor no lo vemos aquí hablando, sentado en una mesa de negociaciones, hablando de la libertad política, no. El Señor está más interesado en la libertad espiritual, porque si hubieran sido libres aún de la libertad política, continuarían siendo esclavos del peor de los amos, que se llama el pecado. Y de ese es el que el Señor quiere libertar a todos los seres humanos, que hoy en día ni la ciencia, ni los logros, ni todo lo que el ser humano ha buscado para querer escapar a su vacío que tiene allí, esa esclavitud. Esa es la esclavitud, que le produce un vacío allí interno, que sencillamente quiere escapar a él con vacaciones, con dinero, con ropa, con lo que sea, y sabe que cada vez se ve más vacío, que sigue siendo más esclavo. El Señor sencillamente está poniendo el dedo donde tiene que ponerlo, en la parte espiritual del ser humano. Recuerde que somos tripartitos. Un pensamiento que dijo Pablo en el pensamiento griego, somos alma, donde están las emociones, los sentimientos, la voluntad, la inteligencia, la mente, todo eso, el intelecto, todo eso está en la parte del alma. Pero también nos dijo que está en la parte del espíritu. Cuando habla del espíritu está hablando del centro del ser humano,
del centro del ser humano. Cuando hablamos del corazón, no está hablando de la cardia, no está hablando del corazón que bombea la sangre, no está hablando del centro del ser humano, del centro del ser. Eso es lo que la parte espiritual, es lo que me conecta con Dios. Por eso dice, el espíritu dará testimonio a vuestro espíritu, es decir, al centro de tu ser, de que eres un hijo de Dios. Uy, aleluya. Y la otra es el cuerpo. Alguien dijo de esta manera, dijo, somos espíritu, tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo, hablando de esa tripartidad de la cual propuso el apóstol Pablo. Y él dice que esa tripartidad debe ser guardada y irreprensible hasta la venida de Cristo. Dice, todo vuestro ser, alma, cuerpo y espíritu sean guardados irreprensibles hasta la venida de Cristo. Así que esa es la libertad que el Señor habla, la libertad espiritual. Porque la que decíamos el domingo, la libertad espiritual, la cual el ser humano quiere buscarla o llenarla en forma emocional, es decir, desde el alma, desde las emociones. Entonces, cuando tenga esa casa que quiero, mis emociones van a estar a 1000, voy a ser feliz, feliz, feliz. Pero cuando se pasa el tiempo, se da cuenta de que sigue siendo esclavo, de que hay algo en su ser, de que hay algo muy interno y está en el espíritu del ser humano que no lo deja tranquilo, que no lo deja en paz, que no lo tranquiliza, que no lo sacia. Es porque todavía está siendo esclavo del pecado. Los romanos finalmente fueron derrocados años más adelante. Finalmente fueron derrocados. Finalmente trajeron al pueblo judío esa libertad entre comillas. Fueron libres. Finalmente el imperio romano fue derrocado años más adelante, pero siguieron siendo esclavos. Y hasta el día de hoy los judíos siguen siendo esclavos. Ellos esperan todavía un Mesías. Ellos todavía están esperando un Mesías. Por eso es que cuando venga el anticristo se va a disfrazar como el Mesías falso. Anticristo. Vendrá también como va a venir el Señor en un caballo blanco. Pero no es el caballo blanco del capítulo 19 de Apocalipsis, sino el caballo blanco, es decir, imitador por naturaleza. Y va a firmar pacto con los judíos y va a decir, ¡ay, por fin llegó el Mesías que tanto esperamos! El mismo Señor se lo hizo saber. Dijo, yo he venido en mi propio nombre y me rechazaron. Y va a venir otro en su propio... No, Jesús dijo, yo he venido en nombre de mi Padre y me rechazaron, dijo Jesús. Parafraseando, he venido en nombre de mi Padre y me rechazaron. Va a venir otro en su propio nombre y a este recibís. Lo dice por allá también en el Evangelio de Juan. Está hablando del anticristo. Todavía ellos están siendo esclavos. ¿Sí ve? Fueron libres del imperio romano, pero todavía siguen siendo esclavos. Y el Señor les estaba hablando era la libertad espiritual, la verdadera libertad que produce en el hombre paz, que produce gozo en medio de los problemas, de las situaciones. El hombre está libre, tiene esperanza futura gloriosa para que cuando el hombre sepa que se va a morir, sabe para dónde se va. Tiene su futuro asegurado. Hay paz en el corazón del ser humano. Esa es la libertad que el Señor venía a traer a los seres humanos, la libertad espiritual, que sencillamente la libertad del pecado, de ese amo que verdaderamente oprime a ricos, pobres, poderosos, no poderosos, los oprime a todos por igual. Que el Señor nos ayude a caminar en esa libertad con la que el Señor nos ha hecho libres. Padre, te damos gracias en esta mañana. Bendecimos tu nombre, Señor Dios de la gloria. Tú dijiste, Señor, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Y Señor de la gloria, y tú dijiste, si el Hijo los libertare, es decir, no hay nadie más que los pueda libertar. Si el Hijo verdaderamente los libertare, seréis verdaderamente, dijo Jesús, seréis verdaderamente libres. Había falsas libertades. Cuando dice que seréis verdaderamente libres, es porque hay falsas libertades. Hay gente que dice, cuando tenga el trabajo que yo quiero, seré feliz. Cuando me case con el chico que yo quiera, decía la chica, seré feliz. Cuando tenga el hombre de mis sueños, seré feliz, dicen algunos. Cuando tenga la casa, el trabajo que quiero, seré feliz. Cuando tenga el logro académico que tenga, seré feliz. Y cuando nos damos cuenta a lo largo de la historia, el ser humano sin Cristo sigue siendo infeliz. Sigue siendo vacío, sigue siendo esclavo. Porque hay un amo allí que es definitivamente invisible, pero que está dentro del ser humano, que Señor de la gloria lo esclaviza, lo oprime, lo desecha, lo usa, lo utiliza y por último lo elimina. Se llama el pecado del ser humano. Es la lucha que todos los seres humanos tienen al interior de su ser. Todos los seres humanos quieren escapar, ser libres de esa condición y por eso buscan formas humanas para de alguna manera mitigar, tranquilizar de alguna manera esa libertad. Por eso el Señor dice que habían falsas libertades,
Por eso dice, si el Hijo lo libertare, seréis verdaderamente libres. Queriendo decir que había falsas libertades. Bueno, ellos creían en la religión, ellos se creían que por ser descendientes de Abraham, que por tener la ley de Moisés, que por tener los sacrificios, pero se daban cuenta que seguían siendo esclavos. Hasta el día de hoy pasa lo mismo. Mucha gente piensa que si logra los logros que tiene, la carrera, el estudio, el trabajo, el dinero, todo el negocio, todo lo que tiene, será verdaderamente feliz. Y cuando se da cuenta, el hombre sigue siendo infeliz, sencillamente porque no ha sido libre de ese amo cruel que se llama el pecado. Y sencillamente es el día de venir a Cristo. Solamente en Cristo, Jesús mismo dijo, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. La verdadera libertad está cuando Cristo nos hace libres de la condenación eterna, del pecado, nos perdona, nos justifica por su gracia y su misericordia, nos hace herederos, coherederos con Cristo, nos hace hijos de Dios. Allí es donde empieza la verdadera libertad en el ser humano. Allí es donde el hombre empieza a ser verdaderamente libre, tenga dinero o no tenga, tenga salud o no la tenga, tenga fama o no la tenga lo que tenga, y el ser humano comienza a ser libre, porque tiene esperanza, una esperanza gloriosa, una esperanza futura, donde sencillamente es heredero de las verdades espirituales, donde que van más, que sobrepasan, que trascienden esta temporalidad y esta materialidad. Bendito Señor, hoy Dios de la gloria, trae libertad al corazón. Trae libertad a aquellos, bendito Señor, que todavía siguen siendo esclavos del pecado. Tal vez tú estás allí diciendo, oiga, yo me he sentido vacío, tengo dinero, tengo camionetas, tengo carros, tengo fincas, tengo yates, pero me siento vacío. Siento algo que no me deja tranquilo, ¿sabes? Es porque eso se llama esclavitud del pecado. Y hoy el Señor te está llamando para hacerte libre. Dile, Señor, quiero que entres a mi vida. Quiero hoy confesar realmente mis pecados, quiero realmente reconocer que he pecado, que he fallado, que he estado sin ti, que me he separado de ti, pero reconozco que definitivamente el único que trae libertad se llama Jesucristo, es el único medio, y por eso te pido que vengas a mi vida, que entres a mi ser, lo profundo de mi ser, y que esa palabra de Romanos que dice que el Espíritu da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios, yo lo quiero tener, yo quiero que eso sea para mí, esa palabra. Dile allí al Señor, hazme libre hoy, quiero ser libre, perdona mis pecados, limpia mi conciencia, límpiala, dile allí, límpiala, no solamente la tranquilices, sino límpiala, que verdaderamente pueda tener una conciencia limpia, no tranquila. Y hoy, Dios de la gloria, dile, yo quiero, Señor, hoy que seas tú mi papá, yo quiero que tú seas, yo pueda llamarte Abba, que yo pueda llamarte papito, que yo pueda ser un hijo de Dios, que yo pueda nacer de nuevo. Hoy quiero ser ese hijo de Dios que sencillamente tiene esperanza de una promesa eterna, de una promesa que hereda de parte del Padre Celestial, que tiene que ver con el Señor de la gloria, con todas las bendiciones espirituales que están en Cristo Jesús. Dile, yo quiero recibir esa verdadera libertad, quiero experimentar esa verdadera libertad, que ni el dinero, ni la fama, ni los bienes materiales me han sencillamente satisfecho. Yo quiero sencillamente, verdaderamente ser libre. Y quiero venir a ti, Señor Jesús, para que me hagas verdaderamente libre. Hoy, Dios de la gloria, trae libertad a los corazones, trae libertad, Padre amado, a aquel que ha sido oprimido por el pecado, por su conciencia que le acusa. Señor, trae esa libertad, Padre amado, a tu pueblo inclusive, porque, Señor de la gloria, también no es desconocido, bendito Señor, que hay mucho pueblo de Dios que todavía sigue siendo esclavo, sigue siendo esclavo. Todavía hay cosas que arreglar, todavía hay situaciones que mejorar, Padre amado, en cada uno de nosotros. Pablo lo dijo, fue muy claro, y Pablo fue sincero, dijo, miserable de mí, que soy vendido al pecado. Y lo dijo Pablo, que era un gigante espiritual. Dijo, miserable de mí, porque soy vendido al pecado, porque hacer el bien que quiero no puedo, sino que termino haciendo el mal que no quiero. Pero gracias al Señor Jesucristo, quien trae verdadera libertad, en quien verdaderamente soy libre, y allá es donde hay que ir. Padre, gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por esa libertad con que tú nos has hecho libres, Padre amado. Y que esa libertad nos empuje, nos impulse a
a vivir en santidad, en obediencia a ti, en hacer tu voluntad, en agradarte, en vivir en santidad, en servirte, en todo aquello que tú quieres, Padre amado, que hagamos. Gracias te damos, Padre amado. Colocamos este nuevo mes en tus manos, este mes de diciembre, el último mes de este año que llega, Padre amado, que hoy inicia, lo ponemos delante de ti, ponemos todos nuestros proyectos, nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestras familias, nuestras vidas, Padre amado, las entregamos delante de ti, nuestros tiempos, y Señor, te damos gracias por lo que estás haciendo, por lo que haces y por lo que harás. A ti sea la gloria, Señor. Amén y amén. Mis amados, se ha ido el tiempo. Deseo que tenga un feliz día, hoy martes 1 de diciembre, que todas las cosas que hoy emprendas, que la gracia y la misericordia del Señor esté sobre sus vidas. Muchas bendiciones, mis amados, un abracito para todos, buen día, bendiciones.